¿Qué dice el verso 14 al 16? Estamos en el capítulo 15. Miren, hermano. Se levantaron los filisteos, vinieron con un ejército, los israelitas se asustaron, el pueblo de Dan no hizo nada, se asustó. Entonces el pueblo de Judea se levantó con 3,000 hombres, 3,000 judíos, y lo fueron a buscar a Sansón. Lo encontraron allí en la cueva de la peña de Tam y le dijeron, miren, ¿sabes qué? Tenemos que entregarte. Y él les pregunta, hermano, ¿me van a matar? No podían ellos poder matar, pero algunos tal vez tenían intenciones de matarlos. 3,000 hombres contra un solo varón, judíos. Y ellos le prometieron no. Muy bien, lo amarraron con sogas nuevas, lo llevaron y se lo entregaron a los filisteos, y los filisteos se lo llevaron a Leí, a un pueblo filisteo. Miren, hermano, cuando Sansón llegó a Leí con los filisteos, todos se alegraron. Todos los filisteos se alegraron. Miren, hermano, lea lo que dice. Verso 14 a 16. Los filisteos le salieron a recibir con alaridos y el Espíritu del Señor cayó sobre él. ¿Está entendiendo? Cuando el mal se alegra, Dios Todopoderoso pone al Espíritu Santo a Sansón. Por eso el mal apenas se alegra, apenas es destruido. En ese instante es destruido. Se alegraron los filisteos y él dice, el Espíritu del Señor cayó sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Listo? Ellos se estaban alegrando, en ese momento se deshizo todo, la soga. Rompió, miró a un lado y tomó una quijada de asno. ¿Está entendiendo, hermano? Miren, hallando a mano una quijada de asno aún fresca, extendió la mano y tomó y hirió a ella a 1,000 hombres. Mató a 1,000 hombres. Oye, no eran hombres cualquiera. Eran hombres valientes, guerreros, filisteos. No era cualquiera. No era un pueblito filisteo común y corriente, un ciudadano. No, eran entrenados. Eran hombres guerreros, sabían pelear. Estaban acostumbrados a estar en batallas. ¿Está entendiendo? Agarró, hermano, y ¡pah! Los mató a los 1,000. ¿Está entendiendo, hermano, verdad? Después tuvo sed. Mire, todo es poder de Dios. Todo es la voluntad de Dios. ¿Saben, hermanos, que después de haberlos matado, tuvo hambre? O digo, tuvo sed. Tuvo sed. Mire, hermano, después tuvo sed y clamó al Señor. Es decir, ha orado, él ha pedido, tengo sed, me voy a morir, me van a matar estos incircuncisos. Y aquí vuelve el poder de Dios a ser manifestado.
Hay unas tradiciones en las palabras del Señor que le dicen cuenca. Oye, eso era pura piedra, pura roca. Ah, no, las rocas tienen una cuenca. Cuenca significa que siempre tienen agüita ahí dentro de la roca. Así que podrías golpear la roquita y va a salir agua. Incrédulos. ¿Por qué hay un montón de montañas rocosas? ¿Por qué no van y golpean y que salga el agua? Que le llaman cuenca. Mire, esta es una cuenca. Mire, la roca, esta es la roca y esta es una, aquí hay cuenca, hay que golpear y va a haber agua. Golpean y hacen, cavan y no encuentran nada de agua. Entiendan, la palabra del Señor nos enseña cuando los egipcios, los israelitas, estaban en el desierto y reclamaban, queremos agua. Y Dios Todopoderoso le dice a Moisés, toca, dile a la roca que salga agua y listo. Y la palabra del Señor está escrito que Moisés golpeó la roca y salió agua. Y la roca dice que es Jesús el Cristo. Y aquí, ¿acaso no es lo mismo? El Señor dice claramente que quebró una muela que estaba en la quijada y salieron de allí aguas. Bebió y recobró su espíritu y vivió. Por eso, hermano, hermana, el poder de Dios se estaba manifestando. El objetivo de Dios estaba claro. Que el mal iba a ser destruido. Que los perversos iban a ser aniquilados. Que todo el mal iba a temblar. Todos los de ahí, hermanos, se hayan enterado cómo Sansón los mató y empezaron a correr por todos los pueblos de Filistea a decir, hay un hombre que mata a filisteos. Hay un solo hombre que mata a los filisteos. Empezaron a temblar. Y eso es lo que hace el mal. El mal tiembla. Veamos qué dice en el capítulo 16. Y fue Sansón a Gaza. De Sora a Gaza son 72 kilómetros, imagínense, hermano. Desde donde era de la tribu de Dan, que estaba a la frontera, que era Sora. Era este pueblito, ¿ya? Donde nació Sansón. Mire, se fue hasta Gaza, Sansón, 72 kilómetros. ¿Qué dice? Vio allí una mujer samera y entró a ella. Muy bien. Y entonces fue dicho, Sansón está aquí. Y lo cercaron. Empezaron a cercar, allá está, en esa casa está, oye, aquí. Y lo subieron, oye, todo un ejército. Todo el ejército de Gaza se levantó para agarrar a Sansón. Oye, es de noche. Esperaremos a que amanezca. Y cuando amanezca nosotros atacamos. Miren el pensamiento, el silencio. Oye, cómo le temblaban. Todo un ejército filisteo le temblaba a un solo hombre, a Sansón. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Poder de Dios. Solamente la voluntad de Jesús el Cristo para deshacer el mal, para destruir el mal. Eso ocurre, hermano, en ese tiempo físicamente y en este tiempo, siglo XXI, ocurre físicamente y espiritualmente. Por eso muchos brujos, muchas brujas, cuando atacan a los hijos, hijas de Dios, fallecen, mueren. O si no, se están encarcelados y mueren en la cárcel. Entienda. Entienda, hermano, hermana.
Ningún brujo, ningún hechicero, ninguno que se dedica a la perversidad y el mal prospera. Hermanos, dice la palabra del Señor, prosperan y después son cortados. Es decir, son muertos, eliminados. No permanecen. Entonces se quedaron toda la noche pensando que Sansón iba a dormir. Pero se levantó Sansón a medianoche. Oye, estaban cercados. Es decir, no podía pasar una aguja. Lo cercaron en la casa donde estaba ahí Sansón. No podía pasar nadie. Medianoche salió Sansón. Pasó entre ellos, agarró la puerta, semejante portón que tenía una puerta grande y alta y ancha y pesada. Los de Gaza tenían esa puerta para que nadie derrumbe esa puerta. Una puerta sumamente pesada, sumamente grande y ancha. Sansón pasó el cerco, nadie lo vio. Nadie lo vio. Se lo agarró la puerta y se lo llevó. Oye, la palabra del Señor que dice, se levantó Sansón, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, y la tranca se la echó al hombro y se fue. Es decir, agarró como una cajita de fósforo, se lo cargó. Oye, y caminó, subió una cumbre hasta arriba. 30 kilómetros avanzó y ahí lo puso. En la cumbre, frente a Hebrón, donde toditos podían ver las puertas de Gaza. ¿Está entendiendo? La madera tan grande que han hecho, tan pesada, Sansón lo llevó para que todo el mundo lo vea. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Poder de Dios. Y los filisteos toditos empezaron a temblar. No había un lugar del pueblo, del país de Filistea, que hablaba de Sansón. Todos hablaban de Sansón. Un juez de Israel. El juez de Israel. El único uno que hace temblar a los filisteos. No eran los israelitas, era uno. Uno. Nada más que uno. Que mataba a los filisteos. Tenía una fuerza que no podían ellos ni controlar. Tenía una velocidad. Distancias para Sansón no existía. Miren, hermano, cómo los filisteos, el mal, la perversidad, empezó a tener miedo. Y empezaron ya a hablar. No haremos daño a los israelitas, porque Sansón viene y nos mata. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Por eso, hijo, hija de Dios, ¿qué tienes vos de miedo? ¿Por qué retrocedes? ¿Por qué quieres volver al mundo? Dime. ¿Por qué quieres darte la vuelta y ir a codearte con el mundo? Si el mundo es un perdedor. El mundo tiembla ante el poder de Dios.
¿Y vos por qué quieres ir? Volver para atrás. Decir, no soy cristiano. No quiero ya nada de Jesús. No quiero estudiar la palabra de Dios. No quiero congregarme. No quiero orar. ¿Por qué retrocedes? Un hombre con el Espíritu Santo. Y nosotros, que todos los hijos, hijas de Dios, somos bautizados con el Espíritu Santo. Por eso dice que nos ha dado poder de Dios. Nada de temor, nada de miedo. ¿Por qué retroceden? Siglo XXI. Tiembla. ¿Por qué? ¿Acaso usted no está bautizado con el Espíritu Santo? ¿Acaso no tiene el Espíritu Santo? Si usted no está bautizado con el Espíritu Santo, no se llame usted evangélico. Porque no es evangélico. Usted es un idólatra. Entienda. Miren lo que se movía Sansón, una velocidad increíble, distancia para acomodar un paso para él. Su fuerza descomunal, una fuerza sobrenatural. Claro, porque era el Espíritu Santo que estaba en él. La manifestación del Espíritu Santo en un solo varón. Pero allí hizo temblar todo un pueblo filisteo. Todos los hombres, mujeres, niños, ancianos, todos hablaban de Sansón, juez de Israel, el juez de Israel. No hagamos daño a Israel. Pero ellos seguían dominando, seguían aplastando al pueblo de Israel. Y cada aplastada que hacían los filisteos al pueblo de Israel, Sansón se levantaba. Todo era un pretexto. Entienda, Sansón nunca se alejó de Jesús el Cristo. Solo era un motivo para matar al perverso, al malvado, al que hace mal. Entienda. Por eso Dios Todopoderoso protege al hijo, a la hija de Dios. Entienda. Entienda, hermano, hermana. Todos aquellos que se levantan contra los hijos, hijas de Dios, todas esas personas, hombres o mujeres, son aplastados, son humillados y mueren. Entienda. Tiene que entender eso, tiene que tener esa certeza y esa seguridad. Ah, no están correteando, hay que tener miedo. No, mejor me junto con los del mundo. No, voy a rechazar, digo, yo no soy evangélico. Eso, ¿qué están haciendo? Ustedes mismos se están lanzando al lago de fuego, hermano, hermana. Aquel hijo o hija de Dios que no retrocede, ese va a ver a Jesús el Cristo. Ella va a alabar a Jesús el Cristo en su reino. Entienda. Hermano, hermana, no retroceda. Más bien vuelva al camino del Señor. Camine ese camino que Jesús el Cristo nos ha enseñado, que es el mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted que grita y salta y dice, yo voy a ser arrebatado, pues ahora muestre que usted es un evangélico. Jesús el Cristo cuida, protege, defiende, destruye, mata el mal. Entienda. Por eso usted como hijo, hija de Dios, hermano, hermana, tiene que definirse.
Y en esto, cuando hemos leído, cuando Sansón levantó, hay que levantar la puertita, oye, ha llevado una puertita allá al cerrito y lo ha puesto en el cerrito. Esos son el razonamiento de los ridículos. Porque no saben llevar la puerta de una ciudad, que supuestamente esa puerta significa su protección de esa ciudad idólatra, estaba allí, a 30 kilómetros, en una montaña y elevado ahí, plantada la puerta, mostrando a todos que no tenían seguridad, que no tenían protección, y que un solo hombre iba a destruir a todos los filisteos. ¿Ha entendido? Ahora vea a Jesús el Cristo. La palabra del Señor dice, por un Adán entró el pecado y por otro Adán vino la salvación. Jesús el Cristo destruyó todo el mal. Puso cautivos, es decir, prisioneros a todos los principados potestades, todas las fuerzas de maldad. Los puso cautivos, presos. Mostró al mundo entero que no existe mayor poder que solamente de Jesús el Cristo. Solamente hay un solo poder, Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Hay un solo Dios verdadero, no hay más. Así que Dios Todopoderoso conoce a sus hijos, a sus hijas. ¿Me entienda? Y a través de sus hijos y a sus hijas, Dios Todopoderoso aplasta y destruye el mal. ¿Entendió? Comprenda, hermano, hermana. Entienda. En el capítulo del versículo, capítulo 16, cuando Sansón puso la puerta, determinó el fin, ya dijo, ahora llegó el fin para la perversidad y la maldad. Ya no tienen ninguna protección. Por eso que sigue en el verso 4 del capítulo 16. Mire las estrategias, la forma, la voluntad de Dios. Es contraria a todo pensamiento humano. Es bien contraria. Y en esto, cuando ya nosotros vemos del verso 4 para adelante, cuando conoció Sansón a Dalila en el valle de Sorek, que desde su pueblo de Sansón, que era Sorá, hasta el valle de Sorek era 4 kilómetros, ahí cerquita. Ahí apoyó a Dalila. No era que era la mujer hermosa, una mujer la más bella. Oye, no es así. Él empezó siempre con todas las mujeres, porque buscaba un motivo para matar a los filisteos, ¿entiendan? No es que cayó con una mujer bella, oye, no es así. Todo tenía un motivo. Dese cuenta, miren, hermanos, por las mujeres filisteas, Sansón mató un montón. Muchos han estudiado y han dicho, muy bien analizamos cuánto ha matado. Unos dijeron 5,000, otros dijeron 6,000. Mientras estaba vivo, Sansón mató a esa cantidad de gente. Él solo. No levantó un ejército.
él solo, en las diferentes ciudades de Filistea, mató gente. Por eso temblaban, por eso tenían miedo. Entienda. Cuando ya fue al valle de Sorek, que era 4 kilómetros, se fue tranquilo, agarró una mujer, listo, me gustó esta, macanudo, ya empezó la misma historia. Dile, pregúntale cuál es su secreto para cortarle ahora la fuerza. ¿Cuál es el secreto? Averigua, oye, Dalila. El Señor lo hizo claro. Muy bien. Llegó, le confesó, le dijo, bueno, mi fuerza, me quitas el cabello, me rasuran mi cabello, ya no tengo fuerza. Listo, macanudo, aquí está, oye, vengan, lo agarraron, le cortaron el cabellito, perfecto, ya Sansón no tuvo fuerza. Lo amarraron. ¿Cuál era el error de los filisteos? Teniéndolo a Sansón, era más fácil tenerlo así, vivito, sanito. Pero los filisteos, el mal nunca piensa cosa correcta, piensa mal y siempre se equivoca. ¿Y cuál ha sido el error? Quitarle los ojos. No es como otros que dicen, no, le quitó los ojos porque mucha lascivia. Oye, están hablando cosas que no son. Ese era el error de los filisteos, entienda, el error del mal. El error del mal al haberle quitado los ojos. Ese era su error. Porque al quitarle los ojos, Sansón tenía esperanza. Entienda. Sansón tenía una esperanza para vengarse mucho más. Pero muchos pensaron y dijeron, no, le quitaron los ojitos porque sus ojitos muchas cosas malas veían. No es así. El error fue de los perversos, de los que hacen mal. Quitaron los ojos. ¿Por qué? Porque le dieron esperanza. Esperanza, Sansón. Se olvidaron. El perverso se olvidó que el cabello crece. Oye, que el cabello crece. Que Sansón ora. Se olvidaron. Por eso a veces muchos perversos dicen, haremos caer al cristiano, haremos caer al evangélico, con mentiras los haremos caer, los llevan a los cristianos, les ponen trampas para que sean corruptos y después les dicen, ahora eres igual que nosotros y ahora tú eres nuestro payaso. Eso sí se imaginan. Por eso le sacó los ojos. Ellos dijeron, ya hemos despojado al vencido de su dignidad, el castigo a los que se rebelan. Miren, oye, ese era su pensamiento. Pero no era un pensamiento correcto. Le dieron oportunidad a Sansón. Sansón seguía con esperanzas. Esperaba que se crezca su cabello. Por eso, miren hermanos, claramente, cuando dice en el verso 28, vamos a avanzar un poquito al verso 28, ¿por qué estamos hablando le quitaron los ojos? Sansón clamó al Señor, mire, oró. Es decir, Sansón seguía orando. ¿Qué santo se ha alejado del Señor? ¿En qué momento se alejó? ¿Porque mató a un león? ¿Porque comió cosa inmunda? ¿Porque tomó vino? ¿Porque se hizo cortar el cabello? ¿Qué cosa hizo mal para alejarse del Señor?
Nada malo hizo Sansón. Entiendan, nada malo. Y hay muchos mensajeros que hablan mal de Sansón. Y pecado tras pecado, tras pecado de forma consecutiva. Eso es mentira. Otra cosa era el propósito de Dios. Destruir a los filisteos. Eso no han entendido ni han comprendido en el verso 4 del capítulo 14. Lo leyeron y releyeron y no lo entendieron. Por eso que dice en el 28, acuérdate de mí y esfuérzame ahora. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome. Ahora escuche. Tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo, hermano, hermana? No es que le sacaron los ojitos, oye, porque veían mujeres filisteas y rechazaba a las mujeres judías. No es así. Entienda. Y él oró para vengarse porque le sacaron sus dos ojos. Le tocaron lo que nunca debían tocar. ¿Está entendiendo? Por eso hemos avanzado al verso 28. Pero ¿qué nos dice en el verso 24 al 27? Viéndolo el pueblo de los filisteos dijo, nuestro Dios, miren los filisteos, se reunieron en Gaza, un montón de gente, en una, como digamos en un estadio, lo que usted quiera llamando, techado, cerrado, lo que sea. Ellos decían, nuestro Dios, ¿qué tal esa? Entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Miren lo que hablaban los filisteos. A nuestro enemigo. ¿Qué dice? Hermanos, lea. Y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Es lo que hablaban los filisteos. Eso era todos los días. Salía el sol, hablaban lo mismo. Se escondía el sol, hablaban lo mismo. Temblaban. Hijo, hija de Dios, usted hace temblar. Cuando usted ora, los demonios vuelan, escapan. O usted cuando ora, más bien se le acercan y le echan a usted. Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios tiene el Espíritu Santo. Cuando ora, se cumple. Entienda. Huye las tinieblas. Huye el mal. Porque ahí está el Espíritu Santo con ese hijo, esa hija de Dios. ¿Está entendiendo? Para que ellos escuchen, para que digan, no se metan con ese evangélico. No se metan con esa mujer evangélica. No. Ellos oran y usted va a salir perdiendo. Por eso, hermano, hermana, ellos decían, ha dado muerte a muchos de nosotros. Ahora está entendiendo el miedo que tenía el mal. Y cuando lo vieron a Sansón, ahí está el cieguito Sansón, ja, se reían. Por eso, hermano, la casa estaba llena de hombres y mujeres, de todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Sobre el segundo piso, miren, era una casa grande. Sobre el segundo piso dice que había como 3,000 hombres y mujeres. Imagínense de grande que era. Todo el pueblo se ha reunido. Porque entre comillas estaban queriendo alabar a su Dios, un perdedor, un ídolo, insulso. Todos los miraban, querían ver a Sansón.
Jesús el Cristo mostró que Sansón cumplió lo que se le designó y morirá mayor cantidad de filisteos desde su rey hasta el último miserable filisteo. ¿Está entendiendo? Todo era obra de Jesús. Entienda, Jesús usa a Sansón, lo utiliza usted como hijo de Dios, como hija de Dios. Oye, para destruir el mal, para destruir, hermano, hermana, para que el mal tiemble. Hermano, hermana, dice las oraciones de los justos, las oraciones del hijo, la hija de Dios. Tiembla el enemigo, tiembla Satanás y los demonios. Yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo. Yo conozco a Jesús, yo sé que Él es un hijo, una hija de Dios. ¿Acaso no dice eso el diablo? Y tiembla. Entienda. Es lo que nos enseña Jesús el Cristo. Por eso agarró y empezó a agarrar lo que tuvo que agarrar Sansón y destruyó. El Señor aplastó desde arriba también. Murieron muchos. Si Sansón mató 6,000 hombres estando vivo, en su muerte mató 24,000 hombres y mujeres. Entienda. Cuando mató a todos de Gaza, oye, murieron reyes hasta el último miserable de los filisteos. Príncipes, todo, nada. Y hasta los miserables estaban allá abajo, murieron todos. Por eso, hermano, aquellos que buscan el mal del hijo, la hija de Dios, son destruidos, humillados y avergonzados. Entienda, Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, al Hijo, la hija de Dios, lo protege, lo libra del mal. Entienda. Por eso, vuelvo a repetir, aquellos que buscan el mal del hijo o la hija de Dios, es decir, aquellos que quieren hacer el mal a un hijo o una hija de Dios, son destruidos, humillados y avergonzados. Son muertos, hermano, si usted quiere entender claramente. Entienda. Por eso en Isaías capítulo 41, versículo 11 al 13, ¿qué dice? Isaías capítulo 41, del 11 al 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti se avergonzarán y serán confusos, serán como nada. Perecerán los que contienden contigo, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudaré. Amén.